Vamos, hermanos, busquemos en nuestras Biblias el pasaje de Ezequiel. Para poder en esta para poder ahora compartir la palabra del Señor en esta mañana. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Vamos a meditar en esta mañana en este pasaje en el Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Así que espero que sigan con sus vistas el pasaje y así vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y ahí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que hables a nuestros corazones y nos enseñes a tu palabra. Señor, abre nuestros corazones, nuestra mente, nuestros ojos, para ver tu palabra, para entender, Señor, y para aceptar todo lo que tú tienes muy dentro de nosotros. Te lo pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Nuestra vida es como oro puro. Lástima es que a veces tratamos la vida de los demás como pura basura. Hace algunos días mis alumnos del seminario me compartían que vieron una película que se llama El Gran Pequeño, del director mexicano Alejandro Monteverde. De hecho, esta es una película mexicana con actores internacionales. Esta película se trata de un niño de 8 años en cual su papá va a la Segunda Guerra Mundial. Él en la película, pues, no la he visto, nada más decirlo, pero se estrenó hace unos días, el 15 de mayo, el Día del Maestro, en el cual él tiene una fe que empieza a tratar de hablar, pues así, tratar de convencer a los demás, todo, que él tiene fe para que termine la guerra y que su papá regrese a su casa, ¿verdad? Entonces la película trata del amor de su hijo por su padre. Entonces me preguntaban los alumnos: ¿has visto esta película? Y yo le digo: no, ya no voy a ver de esas películas. Son muy tristes, digo, me deprimen. Porque a principios de año vi una película que mi hermano me prestó acerca de Hitler, los últimos días de Hitler, y es sumamente depresiva. Todo el mundo se muere al final, se matan, se suicidan y todo. Dije, ya voy a ver cosas de comedia, voy a ver cosas más ligeras. Digo, ya de tanto
que uno lee de noticias o escucha, ve películas de este, ya dije, ¿para qué ya tanto? Ya mejor voy a ver Rápido y Furioso o cosas así que no tengan que pensar uno mucho tanto, porque uno se pone a pensar en estas cosas que pasan, que pasaron y que seguirán pasando, y pues a uno simplemente dice, ya, es demasiada carga, y que ya no va a haber películas de este tipo. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, se acordarán ustedes de lo que pasó, y tristemente lo que pasó en 1945 en agosto en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En estas armas de destrucción masivas llamadas bombas nucleares, que básicamente destruyeron instantáneamente a 80,000 personas. Dicen que el calor estaba tan fuerte de estas bombas que hubo gente que simplemente se evaporó. Así de simple. O sea, que estaban vivos y que en un segundo se evaporaron. Y después de todas las consecuencias que hubo de estas bombas en estas dos grandes ciudades japonesas, dicen que probablemente murieron cerca de 135,000 a 150,000 personas en los años siguientes. Imagínense nada más al momento de pensar en vidas, miles y miles de vidas. Uno a lo mejor no se pone a pensar en eso. Dicen que en Europa actualmente hay partidos políticos que están promoviendo la xenofobia y el nacionalismo. De tal forma que la misma gente está diciendo, pues que no hemos aprendido nada. Llevamos 2 guerras mundiales del siglo pasado, donde murieron millones de personas, no miles, sino millones de personas, y parece que no hemos aprendido nada. Parece que nuestra vida es la que vale oro, y la vida de los demás vale pura basura. No tenemos que irnos muy lejos. Aquí mismo en México, en nuestro país, tenemos problemas aunados a la corrupción que han hecho que haya esta guerra del narcotráfico, la muerte, la violencia, etcétera, que ha hecho que también miles y miles de personas mueran. Desgraciadamente esto se nos hace algo ya casi del pan de cada día. Escuchamos en las noticias que murió tal gente en la guerra, que murió tal gente en África, que murió tal gente en México, que murió tal gente en tal lugar, que de tal forma que ya estamos, por así decirlo, vacunados. De tal forma de que al momento de escuchar las noticias ya no nos sorprende. Que hubo un tsunami que destruyó un lugar, que hubo un huracán que pasó a tal lugar. Ya simplemente no nos sorprende. Vemos la vida humana como algo, pues vamos a ponerlo algo desechable, tal cual. Y tristemente en guerras, enfermedades, en problemas de corrupción, en problemas de armamento nuclear y lo que sea, vemos todas estas amenazas de muerte y todas estas muertes tal cual como algo simplemente que pasa el día al día. Pero claro, que no nos pase nada a nosotros, porque si me pasa algo a mí y a la gente que yo amo, entonces sí voy y me quejo, entonces sí voy a hacer marchas y manifestaciones, entonces sí voy y pido hablar con el presidente o hablo con quien tenga que hablar, pero no voy a dejar que injusticias pasen a mí y a los míos. Pero mientras pase en China, en África, en países que ni siquiera sé pronunciar el nombre, pues allá, ¿qué les pasa? Pues ¿qué pasa? A mí no me pasa nada mientras todo esté bien. Pero imagínense con la sorpresa, por así decirlo, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, a estas bombas que nunca antes en la humanidad habían existido, que en ese momento existieron exclusivamente para destruir seres humanos. Imagínense cuántos niños murieron, cuántas mujeres, madres murieron, cuántos ancianos murieron. Siquiera gente que dijeras tú, bueno, murieron soldados, pues era su trabajo. No, o sea, cuánta gente inocente murió y cuánta gente inocente no muere día a día. Y nosotros se nos hace como algo común. Leemos en los libros cuando estudiamos, ¿no? Murieron tantas gentes en tantas guerras, murieron tantas personas, mueren tantas personas, y pues simplemente lo vemos como estadísticas o números. ¿Cuán bueno sería que siguiésemos escuchando el reclamo que hizo Dios a Caín, diciendo en Génesis 4:10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? ¿Cuán bueno sería que la gente, los líderes, los políticos, la gente que guía ejércitos escucharan este clamor que Dios hace y nos sigue haciendo? Escucho la voz de la sangre clamando hacia mí desde la tierra. ¿Cuánta sangre derramada no ha sido ya derramada en este tiempo, dando la redundancia? ¿Cuánta sangre no ha sido ya tirada
desperdiciada simplemente porque hay gente que no ha convivido ni en los mismos intereses políticos, religiosos, económicos. ¿Cuánta gente no ha sido ya inocentes muertos, sacrificados simplemente porque entre uno y otro bando no se caen bien? Actualmente existen guerras y van a seguir existiendo. Parece que no hemos aprendido la lección en los 8000 años de humanidad que tenemos, de la historia que tenemos ya escrita, de guerras, de muertes, destrucción, que esa no es la solución. Qué triste es ver que la sangre se sigue derramando y sigue clamando a Dios desde la tierra. Pero ¿qué a nosotros? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros entonces? Dice aquí el pasaje que la mano del Señor vino sobre mí, hablando del profeta Ezequiel, y lo llevó en medio de un valle lleno de huesos. No sé si ustedes están familiarizados con algún valle. A lo mejor, no sé, la Colonia del Valle, o Valle Soleado, Valle Verde. Hay muchos valles aquí en la ciudad, claro. Pero el valle básicamente, ustedes geográficamente se pueden ubicar, es una depresión, por así decirlo, en medio de montañas o de algún lugar que simplemente están a un nivel superior, y básicamente el valle pues está inferior. Imagínense a Ezequiel en este valle lleno de huesos, que me imagino que así pudo haber estado las destrucciones de tantas guerras que han habido, de tantas muertes o bombas que han explotado y tanta gente que ha muerto llenos de huesos. Imagínense este lugar tan aterrador, tal cual. Imagínense ustedes de repente despertar y estar en un lugar así, como en medio de una película de terror o un episodio de Walking Dead. Imagínense simplemente estar ahí, estar en un lugar que da escalofríos, un lugar que simplemente no es nada agradable. Y a lo mejor ustedes pudieran reclamar al Señor: Señor, ¿por qué me trajiste aquí? O sea, ¿qué es lo que quieres que yo haga en este lugar? Dice todo el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos en la faz del campo. O sea, no era uno ni dos, sino eran muchísimos. Imagínense esta escena terrorífica, sacada de cualquier libro de ciencia ficción o relatos de la historia de la humanidad. Tanta necesidad que hay. Podemos ver nosotros ni siquiera tenemos que estar en un valle, podemos nosotros estar en un hospital para ver que hay mucha necesidad. Podemos estar caminando en la calle para ver que hay mucha necesidad en colonias oprimidas, pobres o de escasos recursos. O ni siquiera tenemos que ir lejos. A veces la gente que está a nuestro alrededor, en el trabajo, en las escuelas, en otros lados, están en necesidad. En una necesidad no digamos que, necesito 5 pesos, pero no. Una necesidad de casi de peligro de muerte. Una necesidad en la cual a lo mejor compañeros de nosotros están divorciando. A lo mejor compañeros de nosotros, sus papás están divorciando. A lo mejor compañeros o gente que conocemos tienen gente que está en el hospital con cáncer o en el hospital graves por alguna operación que no haya salido bien o algo, alguna consecuencia de algún accidente. A lo mejor hay necesidades a nuestro alrededor tan fuertes, tan extenuantes, que son comparadas casi a estar cerca de la muerte. Vemos toda esta necesidad a nuestro alrededor, pero a veces simplemente por comodidad nuestra decidimos mejor no verlo. ¿Para qué ver necesidad de los demás? Muchas personas van a decir, ya con las necesidades de uno, ya con los problemas de uno no tiene. ¿Para qué tener más problemas? Para eso están las novelas, ¿verdad? Pasa todas las novelas, pasan que se enferma, que se muere, que mata a uno, que mata a otro, pero pues todo es novela. Sabemos que no es verdad. Pero cuando vamos a la vida real y vemos que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que está llegando a nosotros sí tiene problemas, y sí batalla, y sí sufre, esa es la necesidad que a veces negamos de ver. Algo pasa en los huesos, dice el versículo 4, y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. La clave aquí es que nos dice que a Ezequiel se le dijo que profetice, que hable hacia los huesos. Yo creo que Ezequiel pudo haber pensado al ver a los huesos en vida: ¿y cómo es que voy a hablar a los huesos? Los huesos están muertos, están secos. Hasta él dice aquí
y estaban, en versículo 2, y por cierto, secos en gran manera. O sea, no siquiera estaban, o sea, ya tenían mucho tiempo ahí estos huesos, ya estaban secos en gran manera. De tal forma que pregunta, ¿vivirán estos huesos? Yo creo que al momento que a Ezequiel le dijo el Señor, profetiza estos huesos, le va a decir, ¿qué? ¿Por qué? O sea, no puedo hacer esto. Recordando las palabras de Moisés cuando Dios le llamó para hablar con Faraón, diciendo, ¿cómo es que me van a entender los hijos de Israel? ¿Cómo es que voy a hablar yo con Faraón? ¿Cómo es que yo voy a poder hacer esto? Y la misma enseñanza es la que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros no podemos hacerlo. Dios sí puede. Nosotros no podemos hacer nada. Dios sí puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. Dios sí puede hacerlo a través de nosotros. No es decir, bueno, entonces que Dios se encargue. Que Dios se encargue de toda la gente que está ahí pobre, desvalida, en enfermedad, tristezas o problemas. Que Dios se encargue de la gente que necesita de ayuda. Pues Dios es Dios, ¿no? ¿Que Dios no lo puede todo? Sí. ¿Que Dios no lo sabe todo? Sí. Pues Dios que conoce las necesidades de los demás, que Él les ayude. A veces nos excusamos, implícitamente o explícitamente haciéndolo así. Pero Dios puede hacer las cosas a través de nosotros. Nosotros somos el conducto, el canal, la forma en cual Dios va a trabajar. Dios no le habló a los huesos directamente. Dios habló a los huesos a través de Ezequiel. Así nosotros, Dios nos pide que hablemos a esos huesos secos, a estas personas, hablarles la palabra de Dios, hablarles la palabra de amor del Señor. El versículo 5 y 6 dice, así dicho el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Señor dice que nosotros vayamos a hablar, vayamos y compartamos, porque así van a vivir aquellos huesos secos, las personas que necesitan de Dios, las personas que necesitan del amor de Dios, que están secos en su corazón, que no tienen esperanza, que no tienen amor, que no tienen... Nosotros tenemos que ir a hablarles de la palabra del Señor para que vivan. Porque el Señor nos dice que si hablamos, ellos van a tener vida. Pero nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que vamos a hablar, a compartir de esta palabra. Porque así lo dice el Señor. Tenemos que compartir para que vivan. Hablemos a estos huesos secos para que tengan vida. No es que nosotros lo podamos hacer, es que el Señor lo va a hacer. No es que nosotros tengamos poder o magia o algún encanto especial o algo. Es el Señor a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que hablar para que ellos vivan. No seamos como Jonás, la parábola de Jonás, ustedes la conocen. Que el Señor le encargó, ve a Nínive y háblales de esta palabra. Y él se fue totalmente hacia el otro lado, a Tarsis, agarró el primer barco que encontró y se fue. Totalmente al lado contrario. Y lo que pasó, bueno, ustedes conocen la historia de Jonás, todo eso. Y el último capítulo, el capítulo 4, menciona que Jonás, después de haber hablado con la gente, al fin y al cabo lo hizo. Se sentó a esperar que cayera la bomba atómica sobre la ciudad de Nínive. Y dice que se quedó esperando afuera y que creció una calabacera para que le cubriera el sol. Y que esa misma calabacera se secó al día siguiente. Y que Jonás se enojó mucho porque se había secado esta planta que le cubría del sol. Y le dijo el Señor, ¿por qué estás enojado? ¿Estás enojado porque se secó la planta? Sí, estoy muy enojado, dice Jonás. Estoy muy enojado por esto. ¿Cuánto más no he de tener yo piedad por 120,000 personas? Cuanto más no he de tener yo amor por 120,000 personas que tú por esta planta. ¿Vemos la comparación? Mi vida vale oro, puro oro, la vida de los demás vale pura basura. No esperemos nosotros a que nos traiga el gran pez. No esperemos nosotros a seguir con nuestras vidas quedándonos callados, como si nada pasara, como si nada sucediera. Negando todo, cerrando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. No continuemos nuestra vida simplemente pensando que las cosas nunca nos van a acontecer a nosotros. Como dije, Jonás pensó, pues Dios está aquí, no me va a alcanzar, me voy.
Lo tiraron del barco, lo comió el gran pez y después de eso entendió la lección. No esperemos que esta misma parábola se aplique a nosotros, esperando que llegue el gran pez y nos coma o que algo nos pase porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, que es compartir la vida que Dios nos ha dado. Hay un canto de Marcos Vidal que yo creo que resume bien. Ahora, hace poco les compartí también un canto de él. Y la razón por la cual comparto cantos de él es porque yo creo que, a diferencia de muchos otros cantos, yo creo que los de él son un poco más reflexivos, un poco más pensados en la cuestión de sus letras y la letra y la música. A comparación de muchos otros cantantes que, pues, no sé, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, y luego se repite otra vez, adora a Dios, y luego la música, y luego otra vez, adora a Dios, adora a Dios. Entonces, no está bien, digo, es bueno adorar a Dios, es bueno la música y todo, pero yo creo que hay veces que debemos de reflexionar más allá de lo que es la música o de lo que puede decirnos un canto. Y yo creo que los cantos de Marcos Vidal nos enseñan muy bien, algunos de ellos nos enseñan muy bien algunas de estas enseñanzas. Una de estas es este canto que se llama Buscadme y viviréis. Y voy a leer parte de la letra. Dice así: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto, la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Han escuchado este canto? ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tardará tu espíritu en venir? Y luego en otras partes de la letra dice: ¿cómo puedo yo derramar mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está el niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están las mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Nosotros somos quienes tenemos que compartir la palabra. Pero ustedes no tienen que ir a África o tienen que ir a otro país, ni siquiera a otro municipio para compartir de la palabra de Dios. Mientras vayamos en el mundo, en lo que tenemos nosotros mucho o poco de vida, debemos nosotros de vivir como si creyésemos en Dios, de vivir y creer que nosotros verdaderamente creemos en Dios y vivir eso que el Señor nos ha dado, que es la esperanza y el amor que Dios nos ha regalado. Y cuando vayamos en el mundo con las personas que el Señor nos permita conocer, mucho o poco, podamos nosotros ser como un alivio, un aliciente, como una luz que pueda resplandecer, a lo mejor poco, a lo mejor mucho, pero poder compartir palabras de vida. Porque si nosotros hablamos, ellos van a vivir. Si nosotros compartimos, ellos van a creer y van a vivir. Si nosotros enseñamos lo que el Señor nos ha enseñado, ellos van a creer, van a vivir y van a conocer al Señor. Pero tenemos que hacerlo. Mientras vayamos en el mundo, tenemos que compartir las palabras del Señor, las palabras de vida que el Señor nos da. No tenemos que saber muchas cosas. Lo único que tenemos que saber es que Dios nos ha dado la salvación, que Dios nos ha dado el perdón, que Dios nos ha dado la esperanza, Dios nos ha dado todos estos regalos para compartirlo con los demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, hermanos y hermanas? Como les dije, nosotros no podemos, solamente Dios puede. Pero lo que debemos hacer es dejar de tratar nuestra vida como oro puro
y dejar de pensar que la vida de los demás es pura basura. Entender que todas las vidas son preciosas para el Señor, todas las vidas tienen un valor y que nosotros debemos de empezar a ser los agentes de cambio para que los demás puedan también conocer al Señor. Pues hablemos para que ellos tengan vida. Compartamos el amor de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el amor que nos compartes de gran manera. Señor, nosotros no merecemos el amor que nos has dado, ni las enseñanzas, Señor, que tú nos regalas día con día. Te pedimos, Señor, que ahora nos ayude, Señor, a apreciar la vida humana, a apreciar a aquellos, Señor, que sufren, que batallan de alguna forma u otra. A veces, Señor, que vemos nosotros, a veces que no vemos. Ayúdanos, Señor, a compartir tu amor con aquellas mujeres maltratadas, aquellas mujeres abandonadas, con aquellos niños huérfanos, con aquellos, Señor, pobres, enfermos, que no tienen nadie quien los ayude, con aquellos, Señor, que están en las cárceles y que no tienen quien los visite, con aquellos, Señor, que necesitan comida, Señor, alimento, sustento, agua. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra también a aquellos que están con nosotros, familia, amistades, compañeros, que de alguna forma u otra batallan en enfermedad o problemas en familia o económicos, cualquier circunstancia que sea. Pero que ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos aquellos que puedan dar la vida a través de tu palabra. Que nosotros podamos ser aquellos que, emisarios tuyos, embajadores tuyos, Señor, que puedan llevar el mensaje, que es la esperanza y la vida que solamente tú puedes dar. No somos nosotros, Señor, eres tú. Y no es nuestra vida, Señor, la que vale, sino la tuya. Y pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, te pedimos que seamos nosotros aquellos agentes del cambio en la gente que está a nuestro alrededor, en las personas que necesitan de ti, que son todos, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo esto y imploramos tu amor, tu misericordia en nosotros y que nos guíe, Señor, en esta misma esperanza y en tu Espíritu Santo que se derrame en todos aquellos que ocupan, Señor, de escuchar de ti. Y haznos, Señor, siempre ser guiados por tu Santo y Divino Espíritu, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén.